Muy buenas noches, hermana Ana, superiora de la comunidad, Francisco, Antonio y familiares de don José Ruzo Álamo, miembros de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, compañeros de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, hermanos de Jesús, señoras y señores, bienvenidos a la Casa de Jesús y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias también a los medios de comunicación que estáis aquí presentes y a los que estos días habéis dado difusión a este acto. Puesto que somos una hermandad y nos debemos a nuestro sagrado titular, vamos a comenzar el acto que nos convoca hoy haciendo una oración que ha preparado la vocalía de culto. Hermanos, nos reunimos esta noche ante la presencia de nuestro Padre Jesús Nazareno para compartir nuestro encuentro mensual. Hoy asistimos a la cesión generosa por parte de los herederos de don José Ruzo Álamo, autor del cuadro que representa a San Francisco de Asís, haciendo depositaria del mismo a la Hermandad de Jesús Nazareno de Pozo Blanco, engrandeciendo con esta cesión su patrimonio artístico y el de nuestro pueblo, además de aumentar la devoción a San Francisco de Asís. Para toda su familia, gracias de todo corazón por este gesto de generosidad. Que nuestro Padre Jesús os bendiga. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno está vinculada a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias Franciscanas de Jesús, fundada en 1673 por el Beato Padre Cristóbal de Santa Catalina, acogiéndose a la regla y al carisma de San Francisco de Asís. San Francisco predicaba la pobreza como valor y proponía un modo de vida sencillo, basado en los ideales del Evangelio, invitando a amar más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Declara feliz a quien ama a sus hermanos valorando a cada persona. El Papa Francisco, inspirado en la obra de San Francisco de Asís, en su encíclica Francesco Tutti, dice: San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, estaba más unido a los que eran de su propia carne. Sembró la paz por todas partes. Caminó cerca de los pobres, de los enfermos y descartados. Hermanos, imitemos a San Francisco sembrando la paz en nuestra sociedad, ayudando a los más necesitados, enfermos y desfavorecidos. Concluimos la celebración de la palabra con la oración por la paz de San Francisco de Asís. ¿Ya lo que tenéis? Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, pon amor, donde hay ofensa, perdón, donde hay duda, fe, donde hay esperanza, donde hay tiniebla, luz, donde hay tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se hace la vida eterna. Muchas gracias a Mari Carmen Moreno y Mari Carmen Fernández, y que esos deseos de paz que expresa la oración de San Francisco de Asís pues se cumplan lo antes posible y más en estos tiempos que estamos viviendo. Permitidme que disculpe la ausencia del concejal de Cultura, a quien habíamos invitado a este acto, pero nos ha trasladado que se encuentra fuera de Pozo Blanco en estos días y no ha podido asistir. Hace más o menos un año, a través de un familiar común de Francisco, se me informaba de la voluntad expresada por don Francisco Ruzo Ortega de que el cuadro titulado San Francisco de Asís, obra de su padre, el reconocido pintor y escultor don José Ruzo Álamo, pudiera quedar expuesta en esta capilla que nos acoge a través de la cesión del mismo. Mi primera respuesta
fue que esto sería un hecho de gran trascendencia, por lo que aportaría al patrimonio artístico y cultural de Pozoblanco, y que si la Junta de Gobierno lo aprobaba, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno estaría encantada de ser la receptora de esa cesión. Igualmente, le decía a mi informante que tendríamos que hablar con la superiora de la comunidad, la hermana Ana Torralbo, para que autorizara que se pudiera colgar en la capilla. Dicho y hecho, en la siguiente reunión informaba a mis compañeros de la Junta de Gobierno de esta conversación y se aprobaba recibir esta donación siempre que obtuviéramos el permiso de la hermana Ana y de consensuar el documento de cesión. A los pocos días hablaba con la superiora para recabar ese permiso. Jugaba con la baza de que San Francisco de Asís fue el inspirador del carisma que el Beato Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, quiso dar a la misma cuando la fundó, y que lleva en su nombre, aún la mantiene, la palabra franciscana. Actualmente es la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno franciscana. Por lo que yo suponía que sería un punto a favor el tener a su santo representado tan dignamente en la capilla. Debo decir que no tuve que insistir mucho y que rápidamente la hermana Ana dio su autorización y allí mismo le propuse el lugar que me parecía más adecuado donde podría quedar colgado el cuadro. Una vez obtenido el permiso, los siguientes pasos eran elaborar el correspondiente documento de cesión, cuestión que se ha solventado sin ningún contratiempo y de mutuo acuerdo, y encontrar una fecha para proceder al acto de la firma. Y aquí los vaivenes de la pandemia, con las limitaciones de aforo y de actos, el calendario que ya tenía programado la hermandad con actividades que no se podían cambiar de fecha, la Semana Santa, etcétera, etcétera, o en algún caso de que Francisco no ha podido venir en las fechas que habíamos propuesto, pues ha hecho que lleguemos a este 30 de junio de 2022, día en el que por fin se va a hacer efectiva esta donación que nuestra hermandad agradece de la forma más sincera. Desde luego, para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno es un honor constituirse en depositaria de esta magnífica obra y, sobre todo, ser la encargada de custodiarla, conservarla y ponerla a disposición del todo el pueblo, cumpliendo de esta forma la voluntad de quien tan generosamente la pone en nuestras manos, más aún sabiendo el valor sentimental que tiene para él y para toda su familia. No cabe duda de que el patrimonio artístico y cultural de Pozoblanco se va a enriquecer con este cuadro, hasta ahora prácticamente, si no desconocido, casi nunca visto públicamente por la mayoría de nosotros. Para la hermandad, esta donación es también un espaldarazo a la labor y la responsabilidad que viene demostrando a lo largo de los últimos 25 años en la misión de preservar el rico legado, tanto material como espiritual, que nos dejaron nuestros antepasados. No me voy a alargar más, así que voy a dar paso a Antonio Arroyo Calero, que nos va a dar unas pinceladas de la biografía del autor, don José Ruzo Álamo, así como sobre el motivo del cuadro. Buenas tardes a todos. Paco me pidió que hiciera un breve relato sobre la vida de su padre y yo, encantado, lo voy a hacer. Don José Ruzo Álamo, el tío Pepe, como se le llamaba en la familia, nació en Pedroche un 17 de abril de 1911. Era hijo de Francisco Ruzo Pérez y Trinidad Álamo Montero, que por aquellos entonces el abuelo Francisco regentaba una carpintería que debía de ser de cierta importancia porque tenía varios trabajadores. Pero al mismo tiempo este hombre también era muy aficionado a la minería, que luego tendría una importancia fundamental en el devenir del tiempo. Don José fue desde pequeño, según me cuenta Paco, muy aficionado y muy habilidoso para el arte. Su infancia la pasó en Pedroche,
y ya siendo un joven marchó con unos tíos suyos a Sevilla para poder estudiar y luego se trasladaría a Madrid y se matriculó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde estudió Bellas Artes, y además debió de ser un alumno distinguido y aventajado, porque en marzo de 1936 la Academia le concedió el primer premio por el tratamiento del color en los cuadros. La guerra vio interrumpida su carrera, que ya prácticamente la tenía terminada. Él estaba en ese momento, cuando se inicia la guerra civil, en julio del 36, estaba por circunstancias familiares en Sevilla y ha movilizado. La guerra la pasa en diferentes frentes y al terminar la guerra se viene a vivir a Pozoblanco porque su familia, para atender los negocios que tenía, se había trasladado ya de Pedroche. Se casa en 1940 con doña Elvira Ortega Santos, una joven de origen burgalés, pero que había conocido en su etapa como estudiante en Madrid, y tienen 2 hijos, Paco, que está aquí con nosotros, y Pepe, que ya falleció. Los siguientes años de don José en Pozoblanco fue una combinación entre la administración y la gestión de los negocios de su padre, que ya habían tenido cierta importancia, negocios mineros y luego agropecuarios, con su actividad que era el arte, la pintura, la escultura, porque don José era un hombre que era polifacético. Desde pronto fue un hombre de referencia como artista en la comarca y se le fueron encargando distintos trabajos. En 1947 él esculpió, modeló la figura por encargo del Ayuntamiento de Pozoblanco de la estatua del busto de Ginés de Sepúlveda, que está, como bien sabemos todos, en la plaza del Tío de las Pelotas, como le llamamos aquí. También él fue el que diseñó las portadas de las revistas de feria de los años 1946, 1947, 1957. Mientras tanto, tuvo varias exposiciones en Córdoba que tuvieron un eco en los periódicos de la comarca, de la zona, de la provincia de aquella época, y en Madrid. Él diseñó también las portadas de los pabellones que la Diputación de Córdoba presentaba en Madrid con motivo de las ferias del campo, que los que somos más mayores las recordamos. Fue también el que modeló el gallo de nuestro escudo, que el gallo de nuestro escudo tiene su historia y luego, si Paco quiere, que la cuente. En definitiva, él estuvo durante 30 años alternando, como digo, en estas 2 funciones. Fue también el autor, luego ya en el final de su vida, de la estatua, del busto de Marcos Redondo. En definitiva, eso fue lo que él... En 1949, porque era un hombre vinculado con todas las artes, en 1949 fue presidente, le nombran presidente del Centro Artístico Musical de Pozoblanco, siendo director del mismo, el director musical, don Joaquín Villatoro, uno de los grandísimos músicos que hemos tenido en Pozoblanco, que era al mismo tiempo el director de la banda de música. En 1960, don José también fue nombrado por el Ayuntamiento de Pozoblanco como asesor para el patrimonio cultural de la localidad. Él también modeló las vírgenes que habían sido destruidas en la guerra de Villanueva del Duque, Nuestra Señora de Guía, y de Pedroche, Nuestra Señora de Pedrasantas, la Virgen de la Soledad también. Restauró a Jesús de Nazareno también en sus talleres. En definitiva, un hombre que hizo mucho por el arte de esta localidad y de esta comarca. En 1972, don José, que había sido profesor, pero de forma esporádica, toma la decisión de incorporarse ya como profesor de instituto, y así lo hace, y él ejercerá como profesor de Bellas Artes
dibujo en los institutos de Pozo Blanco, de Cabeza del Buey, Castuera. También tuvo que irse a Asturias, a Sama de Langreo, a La Felguera, y al final, en el año 1981, con 70 años, se jubila. Se jubila, y la última obra que él hace ya después de jubilado es, como acabo de decir antes, el busto de Marco Redondo, que no lo vio colocado porque él falleció en junio del 1984, y el busto se colocó en septiembre de 1984. Yo creo que si don José Rufo hubiera visto ese busto, no hubiera consentido que le hubiesen puesto esos pegotes que tienen los laterales, que todavía están ahí. En fin, espero que alguien algún día tome la decisión y los elimine. Y esta es la vida de don José de una forma muy sucinta. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, en 1992, le hace un homenaje, lo nombra hijo adoptivo de Pozo Blanco y rotula una de las calles con el nombre del artista. En el homenaje, en el que tuvo mucho que ver una persona que hoy no está aquí por motivo de enfermedad, pero que lo estará sintiendo enormemente, que es otro artista local, que es Florencio Escribano Moreno. Y esta es la vida, en síntesis, de don José. Un hombre con un talante liberal, una persona que cuando ves los amigos que tiene, te das cuenta que es un hombre conciliador en aquellos años, que no era fácil. Sus relaciones sociales aquí, pues don Andrés Muñoz fue nombre alcalde de Pozo Blanco, pero un hombre liberal y erudito, o Pedro Salamanca, un artista de la madera, o Ismael Sánchez, fotógrafo, o don José Fernández Escribano, escritor y poeta, o Adolfo de Torres, maestro y también poeta, o don Joaquín Villatoro, que he dicho antes, este músico. Al mismo tiempo fue también amigo, tuvo relaciones con Cela y con Buero Vallejo, porque Buero Vallejo había sido compañero de don José en la Real Academia de Bellas Artes. Aunque don Buero Vallejo es conocido y súper conocido por ser uno de los dramaturgos más importantes que ha tenido España durante el siglo XX, pero él realmente era licenciado en Bellas Artes. De hecho, hay un dibujo que Buero Vallejo le hace a Miguel Hernández, porque en la prisión, porque fueron compañeros de prisión en Ocaña, y le hace un dibujo a Carboncillo, que además es muy conocido, ese dibujo que hizo Buero Vallejo. Por tanto, don José fue un hombre que no tuvo problema para tener amistades con un Buero Vallejo que estuvo en prisión hasta el año 46, o con don Joaquín Villatoro. Era un hombre que estaba aquí postergado por motivos políticos. Eso era un poco el espíritu de este hombre en aquellos tiempos, donde, bueno, las cosas estaban como estaban, ¿no? Y esa es la vida. El motivo del cuadro está inspirado en el éxtasis de San Francisco. El éxtasis de San Francisco es un pasaje que San Buenaventura, que fue también franciscano y superior de la orden franciscana, San Buenaventura escribe la primera biografía que se escribe sobre San Francisco de Asís. Y cuenta San Buenaventura en este relato que hace de la vida, que en una ocasión, estamos hablando de 1224, San Francisco, que entonces tenía 43 años, porque San Francisco nació en 1881, se fue a unos 150 o 160 kilómetros de Asís. Se fue con una serie de monjes, compañeros suyos, se fue a un monte, al monte Albernia, para hacer una especie de retiro espiritual. Era entonces la exaltación de la cruz, y ellos quisieron irse a orar y a meditar. En una de aquellas noches que estaban en aquellas cabañas, San Francisco sintió música, salió fuera de la cabaña y tuvo una visión de unos ángeles tocando unas bellas melodías. San Francisco cae en éxtasis y es estigmatizado. O sea, las llagas de San Francisco, que ahí están, como se pueden ver en el cuadro. Esa es la historia que cuenta San Buenaventura. Hay muchos pintores a lo largo de la historia que se han inspirado en este relato.
para pintar a San Francisco en este momento de su vida. Ya en 1280, porque San Francisco, que murió 2 años después de estos hechos que yo he relatado, fallece en 1226, como digo, y a los 2 años, en 1228, ya San Francisco es canonizado. Fue un santo que fue canonizado de inmediato. Y además empezó ya a hacer una basílica en su ciudad natal, que era Asís. Y ahí hay un gran pintor del Renacimiento italiano, que fue Giotto, que ya pintó la éxtasis de San Francisco. En el Renacimiento, Bellini también, un grandísimo pintor veneciano del 400, también pinta a San Francisco en éxtasis. El grandísimo pintor del barroco italiano, para mí el número 1, que es Caravaggio también. Y luego pintores españoles del barroco español, el Greco, tiene un cuadro, tiene 2 en Madrid, uno en el Museo del Prado y otro en un museo muy interesante, que es el Museo de Ralbo. Murillo, gran pintor sevillano, Zurbarán, Ribalta, Alonso Cano, que tiene una pintura que la hemos estado viendo hace poco en Madrid, en el San Francisco el Grande, que es propiedad del Museo del Prado, pero está cedida a la iglesia de San Francisco el Grande. En fin, en definitiva, estos pintores se inspiraron en este hecho para pintar a San Francisco. Y don José, que lo hizo en 1247. Y yo ya le voy a pasar la palabra a Paco para que él nos cuente sus vivencias, cómo vio el cuadro, los recuerdos que tenga relacionados en su casa, en su familia, con el cuadro. Pero yo, antes de pasarle la palabra, quiero, a título personal y como simple ciudadano de Pozo Blanco, pues agradecerle a Paco, a su mujer, Maripepa, a sus hijas, María José, Natalia, a sus nietos, que están todos aquí, agradecerle este detalle de generosidad que ellos han tenido con Jesús de Nazareno y también con Pozo Blanco, porque realmente la gente de Pozo Blanco, aunque no seamos de la cofradía, como es mi caso, le tenemos todos un especial cariño a este Jesús de Nazareno y a esta iglesia. Agradecérselo, ellos ya tuvieron hace unos años otro detalle también de agradecer, que fue unas fotografías que tenían interesantísimas sobre el Pozo Blanco de los años 50 en la Plaza del Mercado. Yo creo que las primeras fotografías en color que tenemos de Pozo Blanco, pues las cedieron también de forma generosa a la Asociación de Piedra y Cal. Y ahora, pues este hecho, que yo personalmente agradezco, y en fin, cuando vengamos a ver a Jesús de Nazareno y nos paremos a rezarle una oración a San Francisco, pues nos acordaremos de todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues efectivamente le damos la palabra a don Francisco Arruz Ortega, artífice principal del acto que estamos celebrando hoy. Como ha dicho Antonio, pues nos va a hablar de esos detalles que él conserva en la memoria sobre la factura de este cuadro por su padre. Bueno, como decía mi nieto, ¿cuánta gente hay aquí? Pues muchas gracias por todo estar juntos. Y yo quiero hablar, no de mi padre, porque de mi padre estaría hablando años. Perdona. Me emociona un poco hablar de mi padre. Pero bueno, la vida es así, ¿sabes? Y arriba nos estará viendo si es verdad, si no es verdad, pues ¿qué vamos a hacer? Mi padre, yo quería hablar solo del cuadro, de él no quiero hablar porque me emociono mucho. Y desde pequeño he seguido su paso porque realmente quería que fuera yo el artista. Pero no fue así. Entonces me lo acompañaba a todos los museos y tal, con don Aureliano Conde de Segura, que era embajador de Roma, porque mi padre fue pensionado a Roma, y este hombre era como si fuera
su Pepito era mi padre, su Pepito. Y entonces mi padre, por causa de mi abuelo, por causa de los franciscos que estamos aquí, ¿no?, pues estudió mucho a San Francisco de Asís en todos los aspectos. Y don Valeriano le dijo: Pepe, ¿por qué no prepara el San Francisco para la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid? Y dice mi padre: pues mira, estoy en unos proyectos de hacerlo, pero es que no me atrevo, no sé cómo. Dice: nada, líate y hazlo. Y entonces empezó a proyectar aquel tema. Ese tema duró bastante tiempo. Yo entonces en aquella época tendría 7 años. Me acuerdo perfectamente cuando yo entraba en el estudio de mi padre, porque estaba constantemente entrando, ver a mi padre explicarle al pajarito que el pajarito era un chico humilde, pero que tenía una cara que ahí está en el cuadro. Era un santo, ¿no? Y mi padre decía: este es San Francisco de Pozo Blanco, el pajarito. Que luego ya no sé qué pasó con él, pero estuvo en mi casa muchos años y mi padre lo protegió, le daba cosas, no sé al final cómo quedó. Bueno, pues este cuadro, cuando se terminó, aparte de los bustos que hizo mi padre también de San Francisco, cuando se terminó, mi padre lo mandó por mediación de este don Valeriano, lo mandó para Madrid a la Exposición Nacional de Bellas Artes, pero lo mandó fuera de concurso. Lo mandó fuera de concurso porque él sabía, y además se lo dijo don Valeriano: como gane San Francisco, se lo quedan en Madrid. Y mi padre entonces lo puso fuera de concurso. Y le costó mucho trabajo traerlo, gracias a la influencia que tuvo con ellos para traerlo aquí. Y entonces eso crió un ambiente como que el San Francisco era un hijo más de la casa. Y entonces ya no lo cambiaba él por nada, ¿no? Y luego después, cuando vino Jesús de Nazareno a que le arreglara la cabeza y tal, pues lo hizo amigo de San Francisco y por eso lo he traído los dos aquí, ¿eh? Están los dos. Está Jesús de Nazareno y San Francisco. Y chicos, yo quiero que veáis ese cuadro de la siguiente manera que la veía yo a diario, ¿no? Porque yo a diario lo tenía en el despacho de mi padre y de pequeñito siempre. Y yo lo miraba a esa cara, que no lo miraba como para rezarle, porque ese no es un cuadro para rezarlo, es para mirarlo y observarlo. Y ver la cara esa que tiene San Francisco mirando al ángel de las 3 salas, que es con el que se presentó, el ángel de las 3 salas. Mira cómo recibe con esa cara los estigmas de las manos y los pies. Mira esos pies, mira ese rodilla sentada en la piedra. Mira las proporciones de esos brazos y de esas piernas. Mirar el hábito de San Francisco, que lo hizo mi madre y mi padre. Lo hicieron, le pusieron todo exactamente igual que está ahí. Lo hicieron ellos, con los 4 nudos, que ya sabéis los poderes de los 4 nudos, ¿no? Como dice mi primo, uno de los nudos es nuestro. Y después podéis ver que esa dulzura que hay ahí es el San Francisco más bonito de todos los pintores que lo han hecho. Porque esos pintores antiguos no hay ninguno tan bonito como este de Pozo Blanco. Así que muchas gracias a todos y disculpadme que me haya emocionado. Muchas gracias. No te voy a llamar Paco porque creo que te llama todo el mundo así, ¿no?
Muchas gracias por tu intervención, y yo creo que esos sentimientos que has transmitido, esa emoción que estás viviendo y que estoy viendo también en las caras de tu familia, creo que dan todavía mucho más valor al gesto que habéis tenido con la Hermandad de Jesús Nazareno y con Pozo Blanco, en dejarnos en cesión ese magnífico cuadro de tu padre, para que todo el pueblo de Pozo Blanco pueda disfrutar de él. Yo que no cabe duda de que esos sentimientos engrandecen todavía más el gesto que habéis tenido con la hermandad. Así que, ¿qué quieres que te diga más? Que muchísimas gracias en nombre de toda la hermandad. Estoy orgulloso por tenerlo aquí. Hombre, ya... Antes de empezar le he dicho a tu hija, y creo que a ti también, que estéis tranquilos, que está en el mejor sitio donde puede estar, con Jesús Nazareno, en la capilla de Jesús Nazareno, al cuidado de las hermanas y de la hermandad, con lo cual va a estar en el mejor sitio imposible. Entonces, pues eso, muchísimas gracias otra vez por haber confiado en nuestra hermandad, para hacernos depositarios de este legado y custodiarlo, y por esa generosidad para ponerlo al alcance de todo el pueblo. Que Jesús Nazareno os lo premie. Bueno, antes de... Sí, que me he saltado un párrafo, ahora que tengo las emociones también. Observar que ahí, en ese cuadro, está el espíritu de mi padre. El marco, ese marco, lo he yo tallar, y de vez en cuando le he dado yo algún negocio. Bueno, antes de entregarle un recuerdo en agradecimiento, pues vamos a proceder al acto de la firma del documento de cesión. No puedo. Me imagino. Yo quisiera ver hablado, pero no puedo, es imposible. No, ahora sí, claro, sí. Contar alguna cosa más que no puedo contar. No puedo. Era un número muy grande para eso. O sea que voy a hacer una cosa. Aunque yo sea un hombre de mucho mundo, un mundano, pero soy muy sensible. Y la sensibilidad creo que es lo más importante que puede tener una persona en todo el mundo. Bueno, pues como decía antes, en muestra de gratitud y como recuerdo de este acto, pues te vamos a hacer un pequeño regalo. El primero y más importante, y como Jesús Nazareno estuvo en tu casa algunas semanas, pues te vamos a regalar una reproducción de la imagen de Jesús Nazareno para que Jesús Nazareno vuelva a tu casa. Pues tengo un boceto de cuando Jesús de Nazareno estaba en mi casa, con la túnica que le hicieron, pues lo llevaron en un carrillo, nadie sabía nada. Hizo un boceto mi padre mientras se secaba y todas esas cosas, y ese boceto está todavía en mi casa, lo tengo yo en la cabecera de mi cama. Muy bien. Y por aquí, sí.
ya he visto. Muchas gracias. Pues te lo pondré en la mesilla, ¿no? Donde tú quieras. Y aquí, pues también unos libros que hicimos con motivo del 4º centenario de la fundación de la Hermandad. Uno escrito por don Juan Aranda Doncel, catedrático de Historia, la acta del Congreso Nacional que hicimos de la vocación de Jesús Nazareno. Y una publicación extraordinaria, que no la queremos llamar revista, en formato de revista, en la que se habla precisamente de la restauración que hizo tu padre, y hay algunas fotos de esas que conserva la hermandad y que vosotros tendréis también de cuando estuvo en tu casa Jesús Nazareno. Y así pues también conocer un poco la historia de nuestra hermandad. Más adelante buscaré yo algunas cosas para también ir cediendo poco a poco. Muchas gracias a todos. Pues si hay cosas relacionadas con Jesús Nazareno, encantado de recibirlas. Hombre, ya que somos viejos, no vamos a ser egoístas, ¿no? Que no lo llevemos para otro lado. Pues muchas Como gracias. tú quieras, nosotros Muchas te digo, gracias a todos. encantado de recibirla. Muchísimas gracias otra vez y vamos a terminar este sencillo acto, pues como tenemos costumbre siempre en nuestra hermandad, que es rezando un Padre Nuestro en sufragio de todos los hermanos que nos han precedido. Así que rezamos un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dale, Señor, descanso eterno, que las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz,